Yo soy Gustavo Batista, soy magíster en recursos hídricos. Ya, buenas tardes a todos. Mi nombre es Camila Álvarez, yo soy investigadora postdoctoral del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia. Y en nombre de nuestro centro les damos la bienvenida a una nueva tertulia científica, esta vez desde la Universidad Austral de Chile en Valdivia. Estas tertulias del CR2 se han planteado como un espacio para reflexionar acerca de temas de interés ciudadano desde diferentes disciplinas de la ciencia. Saludamos a todos los presentes y también a quienes nos ven a través de tvaustral.uach.cl. Antes de comenzar, quisiéramos agradecer a la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales de la Universidad Austral de Chile, que nos ayudaron a organizar y a difundir este evento. En esta oportunidad, nuestra tertulia científica se titula Incendios forestales en Chile, causas, impactos y marco legal, y busca abordar la problemática de los incendios en el contexto de cambio climático en nuestro país, tanto del punto de vista científico como desde el ámbito normativo. Para ello nos acompañan Mauro González, investigador del CR2, profesor asociado de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales de la Universidad Austral de Chile, es magíster y doctor en Geografía de la Universidad de Colorado en Boulder, Estados Unidos, y Luis Cordero, profesor asistente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, también investigador asociado del CR2 e investigador senior del Centro de Regulación y Competencia. Es doctor en Derecho de la Universidad de Lleida en España. La dinámica de esta tertulia consiste en 20 minutos de presentación para cada expositor y luego se abre una ronda de preguntas al público que dura aproximadamente 15 minutos. Y quienes nos ven por streaming pueden dejar preguntas en nuestra página web de Facebook, que es facebook.com/cr2uchile. Entonces invitamos a Mauro a que parta con su exposición. Esto no es entero. Ya. Buenas tardes. Gracias por su asistencia. Bueno, lo que vamos a presentar en conjunto con Luis se titula Incendios forestales en Chile, causa, impacto y marco legal. La siguiente. Quiero comenzar con esta imagen para hacer un recuento breve de qué es lo que ha generado por un lado este gran interés en investigar las causas, los impactos presente y futuro que los incendios están teniendo en Chile y en distintas partes del mundo. Bueno, durante la temporada 2016-2017 tuvimos algo que fue llamado la tormenta de fuego por las características, algunos atributos de estos eventos que ocurrieron durante el mes de enero y febrero, en donde 3 regiones de Chile se vieron afectadas simultáneamente por mega incendios. Entre el 18 y el 5 de febrero se quemaron prácticamente 500.000 de hectáreas. El daño en la cobertura boscosa, en la que ustedes observan ahí, 60% fueron de plantaciones, 32% entre bosque nativo, pastizales, matorrales y un 7% terreno agrícola. 11 personas fallecidas, dentro de ellos 3 brigadistas, más de 1.500 viviendas destruidas y un pueblo arrasado completamente, Santa Olga, y otros que tuvieron buena suerte, digamos, porque en realidad estuvieron muy cercanos también a ser consumidos por las llamas. Este incendio que está acá es el incendio de las máquinas, que en un lapso de 10 días consumió 160.000 hectáreas. Es decir, el promedio anual en Chile son 54.000 hectáreas. Es decir, en 10 días se consumieron 3 veces, se quemó 3 veces la superficie que se quema en un año. Y la temporada alcanzó prácticamente 600.000 hectáreas, al término de la temporada para todo el país. Es decir, 10 veces lo que se quema normalmente en el país. Es decir, fue un incendio extraordinario.
que no hay precedentes en los registros históricos, en las estadísticas históricas, y probablemente se pueden asemejar, si uno revisa los diarios, a los incendios, los grandes incendios de los 1940, durante un periodo de sequía bastante extremo entre el 42 y el 45, en donde hubo incendios en muchas regiones del país al mismo tiempo, durante esa temporada de la siguiente. Bueno, los expertos europeos, algunos colegas con los cuales hay una colaboración muy estrecha, especialmente el Servicio Forestal de Chile, estimaron que estos incendios realmente, por la velocidad que alcanzaron, no tienen precedente. Es decir, se quemaron 100.000 hectáreas en 12 horas y asociado a características meteorológicas bien particulares. Primero, dentro de un contexto de sequía, olas de calor, es decir, varias ciudades de la zona centro-sur de Chile experimentaron durante esas semanas de enero y febrero temperaturas sobre 40 grados Celsius, por lo tanto un estrés hídrico bastante importante y simultaneidad de grandes incendios, algo que en realidad no es muy común que ocurra. Ha ocurrido en Canadá, ha ocurrido en Europa, en Australia, pero durante la última década. La siguiente. Y aquí hacen, ¿no es cierto?, de acuerdo a esta, es una hipótesis todavía, hacen aparición o el debut de los incendios de sexta generación. Es decir, se tenía ya identificado que incendios de cuarta y quinta generación, que tiene que ver con la simultaneidad de los incendios, con la energía liberada en el frente del incendio, pero estos superaron esas características de los incendios de cuarta y quinta generación, y principalmente se asociaron a esta alineación de factores, en este caso una meteorología extrema, una masa forestal continua y en un contexto de cambio climático, en un contexto de sequía. La siguiente. Bueno, para los que no han visitado el área, algunos son de la región del Maule, pero este es el panorama que se observa un par de meses después. Sí, bueno, aquí hay muchas plantaciones que fueron cosechadas, pero una gran superficie quemada, con muchas. Aquí tenemos dentro de este paisaje también áreas con bosques amenazados. Tenemos bosques de ruil, los cuales quedan 850 hectáreas en el país, una especie endémica solamente en la cordillera de la costa, por lo tanto, y se quemaron aproximadamente el 60% de esos bosques. Bosques de guano, y por supuesto ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, el gran impacto que tiene en los procesos de erosión y en la hidrología de estas cuencas. Y ese es el pueblo de Santa Olga, camino, región del Maule, camino a Constitución. La siguiente. Bueno, este es evidentemente un problema global. No solamente lo estamos experimentando nosotros en este país, sino que en distintas regiones del planeta. El año 2015, aproximadamente 3 millones de hectáreas afectadas por grandes incendios dentro de un contexto de sequía y de alguna forma relacionada con bosques no saludables, que ellos denominan, porque son bosques que desde el siglo XX los incendios comenzaron a ser suprimidos, apagados, con una concepción de que el fuego no era parte, no tenía un rol en esos ecosistemas, por lo tanto aumentaron mucho la biomasa y la carga de combustible. Y eso está generando estos grandes incendios en Norteamérica en general. La siguiente. Bueno, el Sábado Negro en Australia también es un evento muy dramático del 2009, 500.000 hectáreas quemadas, 2.000 casas destruidas, más cerca de 200 personas murieron en ese evento. La siguiente, bueno, continúan estas temporadas hasta 2017, también extenso, ¿no es cierto?, muy intensos intensos y extensos incendios en Australia. La siguiente, ustedes probablemente recuerdan esta noticia. En agosto del 2017 muchas personas murieron acá, quedaron encerradas en un área, digamos, con una gran cobertura de plantaciones. Este es el mapa de Portugal. De Portugal ustedes ven que gran parte de la superficie de Portugal está cubierta por áreas de matorrales, que está más bien en rojo acá, plantaciones, que está en verde, tanto de pinos como de eucalipto. Es decir, una gran biomasa, una gran carga de combustible y densidad, ¿no es cierto? La siguiente. Bueno, este modelo explica de alguna forma las relaciones que hay para entender el régimen de fuego en un área particular.
Es decir, el régimen de fuego, que está caracterizado por distintos atributos, ya sea el tamaño de los incendios, la frecuencia de incendios, la intensidad de incendios, está controlado por factores socioeconómicos que impactan directamente en el uso de la tierra. También a nivel global impacta el clima, asociado al cambio climático, y estos dos factores tienen una incidencia directa en el peligro de incendio, en las fuentes de ignición, ya sean naturales o antrópicas, y también en el comportamiento del fuego, que es el fire hazard. Y eso determina la ocurrencia de incendio. Y por otro lado, la forma de contrarrestar, especialmente manejar el fuego, están estas tareas de prevención y manejo, que de alguna forma ya se están viendo que están siendo superadas. Es decir, la clásica mirada, mirada tradicional, ¿no es cierto?, o la estrategia tradicional de enfrentar los incendios solamente a través de la extinción, o solamente con las medidas de prevención, está siendo superada por estos grandes incendios. Por lo tanto, hay un tema importante en esta caja que tiene que ver cómo nosotros manejamos el paisaje de tal forma que sea mucho más resiliente, menos vulnerable. La siguiente. ¿Cuántos minutos yo, disculpa? Te quedan... Sí, Aproximadamente 11 minutos. muy bien. Me quedan 9. Ya, esta es la estadística, las estadísticas de incendio en los últimos 30 y tantos años. Lo que ustedes ven ahí son los distintos usos del suelo en la barra con distintos colores de gris y blanco. Este es el promedio anual quemado y este es el número de incendios anual promedio. Bueno, ustedes ven que hay una tendencia aquí derechamente al alza en los últimos 10 años. Es decir, grandes incendios, incluso incendios consecutivos sobre más de 100.000 hectáreas, que es algo que no había ocurrido en el pasado. Y aquí, por supuesto, esta cosa se descuadra, ¿no es cierto? Es decir, pasamos de 100.000, 120.000 hectáreas a casi 600.000 hectáreas. Y lo que ustedes ven en esta barrita roja es lo que se quemó de plantaciones. Es decir, en este incendio se quemó un 10% del patrimonio de plantaciones del país. 10% del patrimonio, en un solo evento. La siguiente. Lo que ustedes ven acá también son los grandes incendios que han ocurrido en el país en un criterio sobre 1.000 hectáreas. Estas son las principales regiones de Valparaíso a la Araucanía donde se concentran estos grandes incendios. Los números son la frecuencia y la barra indica el área quemada acumulada. 300.000 hectáreas en el caso del Maule en los últimos 30 años. Es decir, en total esta región, en el país, digamos, se ha quemado prácticamente 1.300.000 hectáreas y de eso el número de incendios, el 88% se concentra en las regiones Valparaíso, la Araucanía, y el área quemada un 90%. Así que esta es la tendencia de estos grandes incendios sobre 1.000 hectáreas, es decir, hay una tendencia, ¿no es cierto?, positiva, están incrementando, están siendo mucho más recurrentes, tanto en número como también en área quemada. La siguiente. Esto fue resultados que están ahora en proceso de publicación respecto al efecto que ha tenido la mega sequía sobre la frecuencia de área quemada. Y lo que vemos acá es que en la mayoría de las regiones ha ocurrido un aumento del área quemada asociada a la mega sequía, tanto en número como en área. Ustedes ven aquí las barritas rojas corresponden al periodo 2010-2015, comparado con los 20 años precedentes. En resumen, a nivel país, el número de incendios durante este último periodo ha aumentado un 27% y el área quemada en alrededor del 70%. La siguiente. Otra característica importante que está ocurriendo a nivel planetario es la extensión de la temporada de incendio. Hace 10, 15 años atrás, la temporada de incendio comenzaba en septiembre, terminaba en abril, eso era lo normal. Ahora es año corrido. Y ustedes ven que durante el periodo de la mega sequía ha aumentado en 67 días la temporada de incendio, es decir, en un 44%. La siguiente. Bueno, esto nuevamente refleja que en el periodo de mega sequía los grandes incendios son los que están ocurriendo con más frecuencia, tanto ya si lo analizamos a los mayores de 200 hectáreas o los que son sobre 1.000 hectáreas. La siguiente. Esto tiene que ver con la relación que tiene con el clima, que este es un trabajo que lideró Rocío Urrutia, está en proceso de publicación. Cómo el clima
afecta la ocurrencia de incendios y en forma muy breve, condiciones climáticas de precipitaciones en el año precedente generan el año que sigue una mayor probabilidad de área quemada, mayor porcentaje de área quemada. Esto principalmente en la zona central. Si nos vamos un poquito más al sur, aquí las precipitaciones, el déficit de precipitaciones, especialmente en la temporada primavera-verano, son las que promueven los incendios. Y un poquito más al sur, las temperaturas también tienen un rol importante, así mayores temperaturas y también una menor precipitación. La siguiente, eso yo lo voy a pasar. Bueno, en una publicación del año pasado, me parece, el SAM, que es una forzante climática de gran escala, se ha visto durante los últimos al menos 40 años tiene una tendencia positiva. Eso significa que los vientos del oeste se trasladan, ¿no es cierto?, son desviados hacia el sur y por lo tanto un anticiclo mucho más amplio, más potente, y eso evita que los vientos del oeste, los que traen precipitaciones, impacten el continente y hay una mayores temperaturas y menores precipitaciones y por lo tanto tiene un efecto en la mayor ocurrencia de incendios. Y eso se va a mantener por las próximas décadas. La siguiente. Quizás como ya lo han ustedes observado, el número de incendios y el área quemada se concentra en algunas regiones bien concretas, que comienzan en la región de Valparaíso hasta la región de la Araucanía. Ahí es donde se concentra una gran proporción de los incendios en Chile. Las causas, 87% humano, 13% indeterminado. Esa causa indeterminada ha bajado en los últimos años, es decir, ya estamos en el 5% indeterminado, por lo tanto, sobre el 95% son incendios derechamente antrópicos, accidentales o intencionales. Y esto sí que es impresionante. Fíjense ustedes, incendios intencionales. En la región del Biobío, la Araucanía, los incendios intencionales llegan hasta más del 50%. Es decir, eso yo creo que nos descoloca absolutamente. Es muy alta la intencionalidad. Y por lo tanto tenemos que entender las causas subyacentes a esa intencionalidad. Y eso es una de las cosas que vamos a estar haciendo durante los próximos años. La siguiente. Bueno, esa me la voy a saltar por tiempo. Dale nomás. Bueno, este otro tema importante, lo que tiene que ver con la interfase urbano-rural. Ya sea porque el bosque se acerca, o las plantaciones se acercan a la urbe o al revés, o la urbe se acerca al bosque. Es decir, esto es una cosa de ida y vuelta. La siguiente. Bueno, tenemos comunas en donde ocurre un gran porcentaje de los incendios asociados, ¿no es cierto?, a estas áreas de interfase. Y ustedes ven que hay algunas áreas, bueno, Valparaíso es un caso excepcional, y este es Curanilagüe, se ve que es como una vaina, un huevo frito ahí, ¿no es cierto? En algún momento esto va a ser afectado por un gran incendio, y ahí la población, por supuesto, está en un grado de amenaza muy alto. La siguiente. Bueno, esto tiene que ver más bien con la parte ecológica en ambientes naturales. Cuando especies exóticas, en este caso, invaden áreas de bosque nativo, como es los bosques de Araucaria, en la zona de la 9ª región, como son los bosques de Hualo, de Ruil, en la 7ª región, se crea lo que se llama, o está dentro de este concepto de la retroalimentación positiva. Es decir, cuando ocurre un incendio acá, lo más probable es que no salga de eso. La recurrencia sea mucho mayor por la carga de combustible y también por la ecología de esas especies, que son mucho más agresivas y pioneras post-incendio. Son especies adaptadas al fuego. Hablo de eucalipto y pino insignia, en este caso, y otras especies como Ulex también. Y nuestras propias bambusias. La siguiente. Bueno, esta es una fotografía que la sacamos en diciembre. Este es un prado de pino, es decir, aquí se expresa en su máximo la ecología de pinus en general. Son especies dependientes del fuego. Es decir, tú quemas y ellos son felices en esa situación porque se reproducen con mucha masividad. Los conos están almacenados, ¿no es cierto?, en la copa, por lo tanto, la siguiente. Y esto tiene un impacto, desafortunadamente, en nuestros remanentes, escasos remanentes de los bosques que quedan en las quebradas de esas regiones, con una invasión muy profusa, como la que estamos viendo acá. Esto comienza de esa manera, pero ustedes, esto en 5 años más, en 10 años más,
Es decir, no van a... El problema es sacar el pino, nosotros tenemos experiencia en eso porque estamos trabajando en eso, no es fácil. Por lo tanto, sí, este tema tenemos que de alguna forma atacarlo en estos estados de desarrollo temprano y tener, ¿no es cierto?, conciencia de cuál es la relación entre fuego e invasión. La siguiente. Bueno, esto es una fotografía de la recurrencia que están teniendo estos incendios en Bosque de Araucaria. Este es un incendio que ocurrió en 2002 y luego fue requemado en 2015, primero por rayos en 2002 y luego por se arrancó un incendio del área del sector de Mallecoy. La siguiente. Bueno, yo creo que con esto un poco resumir lo que estoy tratando de expresar acá es que, por un lado, este aumento del área quemada resulta esta sobreposición de factores, el cambio climático, por supuesto, y en este caso, en un contexto de sequía, factor humano preponderante en la causalidad, ya sea accidental, por negligencia o también por intencional, y este otro tercer factor, porque este es una trilogía, los incendios no ocurren si no hay combustible. Por lo tanto, este es un tema también muy importante que tiene que ver con un paisaje con una alta carga de combustible. Y ahí no solamente tenemos que, en el caso chileno, por supuesto, las plantaciones están jugando aquí un rol preponderante, pero también la vegetación natural, como por ejemplo en España o en Portugal, donde hay procesos de abandono de tierra y por lo tanto el reclutamiento de tierras previamente agrícolas o ganaderas que comienzan a ser reclutadas por especies nativas, también aumentan la carga de combustible y están teniendo más incendios por ese proceso social. Ya, y eso lo podemos dejar ahí para lectura, pero hasta aquí la cosa. Muchas gracias. Ahora escuchamos a Luis Cordero. Bien, buenas tardes. Gracias por la invitación. Soy como pescado fuera del agua en estos momentos, ¿no? Hablar desde el derecho al mundo. Y como es una tertulia, yo esencialmente voy a tratar de dar un enfoque, no sé si algo diverso, por lo menos cuáles son las áreas que desde el punto de vista de la conceptualización legal uno debiera tener en consideración cuando quiere discutir temas de política pública asociados a incendios, ¿no? Porque si uno quisiera ocupar la trilogía Mauro, es decir, extinción, prevención y luego planificación asociada a paisaje, yo diría que lo que caracteriza al sistema institucional chileno es que está fuertemente concentrado en lo primero, es decir, un marco institucional y un marco regulatorio que más bien responde a la lógica de disponer de instituciones y sistemas pensadas en la extinción y pensada en una figura. Yo diría que ese es esencialmente el enfoque sobre el cual está construido nuestro modelo normativo, que tiene que ver con el riesgo y con las catástrofes, particularmente las catástrofes. Si uno mira la regulación chilena, particularmente de los 70 en adelante, en el ámbito forestal o las políticas nacionales en materia de emergencia y catástrofe, está fuertemente expuesta ahí. Uno podrá encontrar regulaciones en otro lugar que permita hacer prevención o política pública al margen de ella. Yo diría no. El principal déficit normativo es que quizás esto lo último es una cuestión respecto de la cual nosotros no hemos puesto atención, ¿no? Y si uno mira ese enfoque, ¿no? Es decir, el enfoque presente y considera el enfoque ausente, ¿no? Uno puede explicar al menos tres cuestiones que me gustaría brevemente conversar con ustedes, ¿no? La primera, que tiene que ver con cuál es el modelo institucional que uno tiene vinculado a los debates sobre incendios. La segunda, que tiene que ver con los medios de acción, ¿no? Pensando particularmente en los públicos, pero también en algún sentido en los privados, y algo que en el mundo del derecho es muy relevante, ¿no? Porque eso es lo que suele habitualmente hacer esto, ¿no? Asignar derechos y obligaciones. ¿Cuáles son los criterios de responsabilidad? Y ahí yo distinguiría lo que ha estado sucediendo respecto de reglas de diligencia privada versus reglas de diligencia pública, ¿no? Explicado eso, yo hablaría en primer lugar de la acción institucional, ¿no? Nadie razonablemente podría pensar que
hablar del debate de incendios en Chile desde la perspectiva legal, desde el punto de vista institucional, pueda prescindir de la discusión sobre CONAF, ¿no? Que es como históricamente donde hemos gatillado los recursos. Sea porque, bien ustedes saben que dispone de un régimen institucional bastante frágil, ¿no? Mantiene un modelo de organización de la década de los 70 que la sigue calificando como corporación de derecho privado. Todo su sistema de funcionamiento lo hace a través de un régimen de transferencias, por ejemplo, para el caso de extinción de los incendios, que significa cuantos esos recursos que están vinculados estrictamente a eso. Y un esfuerzo final de esta última época, de estos últimos años, en lo que está asociado a la política forestal, que en algún sentido tiene que ver con algunos efectos colaterales sobre incendios, ¿no? Entonces, el modelo institucional es un modelo fuertemente focalizado en emergencia, ¿no? Porque se gatilla conjuntamente cuando hay incendios de mediana o gran magnitud, ¿verdad? Esa es la regulación que nosotros tenemos. Cuando tenemos un incendio de gran magnitud, se gatilla una relación institucional que condiciona, a propósito de la catástrofe, del gobierno local hacia arriba, ¿no? Del gobierno local, las provincias, la región y la autoridad nacional. Por lo tanto, sin catástrofe no hay autoridad pública en este tipo de cosas, y eso es, en algún sentido, el drama para poder abordar cambios estructurales como lo que está viviendo nuestro país, ¿no? Que Mauro acaba de haber explicado. Si uno tuviera que decir, en ese proceso de transformación asociado a clima, asociado a los cambios que se están produciendo y que podrían explicar incendios, uno debiera decir, el sistema institucional es un sistema muy debilitado, que no tiene capacidad de reacción salvo en la condición, seando en la catástrofe, ¿no? Y esto es bien relevante, porque lo que no es catástrofe, entonces aguas abajo, es simplemente coordinación público-privada que descansa en las buenas intenciones, ¿no? En la responsabilidad de lo que pudiera ocurrir, por ejemplo, respecto al titular de una plantación forestal en determinado. Y esto porque es tan obvio, ¿no? Por cosas que a lo mejor yo puedo decir acá y que pueden sonarle a ustedes media fome, ¿no? Aunque no lo crean, hay una discusión relevante si uno mira luego, por ejemplo, las decisiones que ha tenido Contraloría en materia de incendios, ¿no? Lo que ha dicho es, mire, el municipio cuando hay una catástrofe no tiene libertad de disponibilidad, tiene que colocarse a disposición de la autoridad nacional. Pero de nuevo, ¿cuál es el enfoque sobre el cual está diseñado ese sistema? Es sobre la idea de catástrofe, ¿no? En términos de medios de acción, o sea, dicho esto, ¿no? En términos institucional, todos los temas colaterales asociados a incendios no están, ¿no? No los visibilizamos desde el punto de vista institucional, ¿no? Diría, por ejemplo, el efecto sobre emisiones, ¿no? Y ahí me quiero detener en el segundo aspecto, ¿no? Que son los medios de acción. En los medios de acción uno podría distinguir las cuestiones preventivas de las reactivas, ¿no? Las preventivas están relativamente claras, como, de nuevo, el sistema está construido sobre la idea de la catástrofe, entonces el instrumento, el medio para funcionar, es un medio que opera a través de la catástrofe. Y ese medio que opera a través de la catástrofe, preventivo, se llama Política Nacional de Emergencia. Y claro, CONAF tiene un rol ahí, por ejemplo. De hecho, está identificado en esa política nacional que es de hace un año, bueno, cerca de un año, pero sustancialmente se sigue pensado en un proceso preventivo con propósitos eventualmente reactivos, ¿no? Necesitamos un desastre para que el sistema opere, ¿no? Y por lo tanto, mirado desde el punto de vista de los medios de actuación, esos medios de actuación siguen estando fuertemente condicionados a eso. Y si uno analiza planes de descontaminación, que en mi caso son el área de investigación que en la actualidad yo tengo con mi Fondesit, ¿no? Es decir, estudiar qué hay dentro de los planes de descontaminación y particularmente cómo se explica la relación participación ciudadana con medidas que se adoptan en los planes. Si uno analiza los planes, en general incendios no es un factor relevante. Ni siquiera para consideración de medidas asociadas al plan, ¿no? Que un plan de descontaminación supone un instrumento intrusivo sustancialmente fuerte. Los planes como instrumento es un instrumento flexible, un instrumento que permite adoptar medidas relativamente innovadoras. En general, las cuestiones asociadas a incendio sencillamente no existen, o existen como referencia, o más bien están asociadas a cuestiones adjudicativas menores. Ni hablar de lo que uno podría mirar muy terciariamente, que son las cuestiones asociadas al sistema de evaluación de impacto ambiental, donde en general las medidas asociadas a incendio tienen de nuevo que ver con cuestiones de riesgo, pero nunca en el foco principal de lo cual estamos conversando, ¿no?
Y lo que, mirado con los ojos del derecho, probablemente ha sucedido con mayor intensidad en la discusión sobre regímenes de responsabilidad, ¿no? En el sistema institucional pasan unas cosas medio raras, ¿no? Cuando usted no asigna criterios de competencia o de atribuciones en el modelo institucional, ¿no?, esto se va a trasladar inevitablemente a un problema de responsabilidad. Si se produce un incendio y estos son deliberados, alguien tiene que responder. Esa sería como la respuesta del derecho en general. Que ese alguien deba responder es habitualmente una pregunta que debe ir asociada dependiendo del sistema de responsabilidad, ¿no? Alguien podrá hacerlo deliberadamente y entonces deberá cumplir con una sanción penal, pero o alguien negligentemente no adoptó las medidas suficientes y entonces eso, si ocasiona daños a terceros, generará un problema de responsabilidad patrimonial. Y yo creo que ahí la distinción es bien importante, mirado desde el punto de vista de los roles privados y los de los roles públicos, ¿no? Y hay algo que yo creo que para muchos de ustedes puede ser muy evidente, pero que mirado desde la lógica del derecho no es tan evidente. Así que plantaciones uniformes, o las acciones forestales uniformes son combustibles. Uno diría, si suprimo la primera parte, el combustible es una condición de riesgo. Y si es una condición de riesgo, el sujeto que está asignado en él tiene obligaciones de manejo y obligaciones de diligencia que son superiores a las habituales, ¿no? Si yo traslado entonces y muestro el panorama completo, entonces yo diría que en el modelo de responsabilidad privada, la ausencia de un modelo institucional lo suficientemente robusto en la puerta de entrada, lo que hace es que discutamos sobre medidas de compensación con posterioridad a los eventos, ¿no? Y eso puede terminar siendo un problema de compensación de daños o también puede terminar siendo un problema de daño ambiental, eventualmente, ¿no? El problema del daño ambiental en dicho caso es la consecuencia de la pérdida significativa. Y ese es el problema de tener un sistema institucional en base a cláusulas de responsabilidad y no a sistemas de diseño institucional. Desde el punto de vista de la responsabilidad estatal, yo ahí creo que debiéramos segmentar dos cosas. Y yo creo que para eso, en la primera segmentación, es decir, el rol que le corresponde a los regímenes de responsabilización pública, creo que es conveniente contarles un caso, bueno, la discusión que se acaba de haber planteado, que acaba de resuelto la Corte Suprema hace una semana y media, 2 semanas. Un caso que afecta a Forestal Mininco y que de algún modo revela bien la manera en que los jueces de la Corte entienden que están en juego el sistema de obligaciones, ¿no? En términos sencillos, Forestal Mininco se opone, es necesario en cumplimiento de una... Voy a contar los hechos del caso para que más o menos podamos... puedan entender el punto sobre el cual a mí me interesa discutir, ¿no? Existen obligaciones generales de los concesionarios de servicios eléctricos, en este caso el responsable de la línea de transmisión, de la mantención para efectos de evitar riesgos a las personas y al entorno, ¿no? Eso significa, esencialmente, dado además los eventos que hemos tenido en el último tiempo, mantención adecuada de esas líneas de transmisión. Recuerden que en el caso de la sexta región, fue un caso que además dio origen, en el caso sigue, a la acción de los fiscales en contra de los gerentes de esa compañía. Entonces es un tema relativamente presente. La Superintendencia de Electricidad y Combustible insiste sobre el punto y entonces el concesionario va y su línea de transmisión está dentro de un previo de la Forestal. La Forestal se opone al ingreso, dice: usted no lo voy a dejar ingresar. Y él le dice: pero si yo tengo una obligación que cumplir y usted no me la permite, ¿no? La razón fundamental de la compañía era: bueno, usted necesita plan de manejo para este corte. Y la segunda es: usted no tiene facultades para exigirme a mí algo, ¿no? Porque no tiene servidumbre, etcétera, ¿no? Denominaciones legales que imponen a un tercero la obligación de soportar el tránsito de otro o la actividad de otro en su propia propiedad. El caso llega a la Suprema y la Suprema lo que dice esencialmente es: mire, con indiferencia, ¿no?, de su propiedad, existe una obligación de servicio público, ¿no?, que el responsable de la línea de transmisión debe cumplir en beneficio de todos los ciudadanos.
Es decir, el criterio de política pública, irónicamente, lo termina por definir la Corte, ¿no? Es esa idea central que uno debiera tener involucrada en la puerta de entrada del sistema institucional, lo da la Corte en el sentido que pareciera que es extremadamente importante, ¿no?, disminuir las contingencias de riesgo que pueden afectar a terceros, ¿no?, y para lo cual la mera oposición de que esta propiedad es mía y usted no puede ingresar es en verdad un capricho que el sistema legal no puede soportar, ¿no? Y eso a mí me parece que es relevante desde la perspectiva del indicador de las obligaciones de los sujetos que tienen, que son titulares de propiedad sobre este tipo de bienes. Y de esta responsabilidad estatal, yo diría que hay que hacer una conexión con lo que ha sucedido en materia de catástrofes. Hasta ahora en ellos no ha estado presente, pero yo diría que con los efectos de debates que hemos tenido a consecuencia del 27 de febrero, es decir, a propósito del terremoto, razonablemente uno debiera esperar que si casos semejantes se discuten a consecuencia de incendios, nosotros probablemente podríamos tener consecuencias equivalentes, ¿no? ¿Cuál ha sido? O sea, en un sistema como el nuestro, para este ejemplo, focalizado exclusivamente en reacción de extinción o prevención, y la prevención estrictamente vinculada a catástrofe, ¿no? Ese es como el link en esta materia. La Suprema, en los casos que ha otorgado indemnizaciones a propósito del 27F, las razones que ha utilizado para condenar al fisco a pagar indemnizaciones a las víctimas, ¿no?, o sea, porque sus familiares fallecieron, o desaparecieron, o fueron destruidos, en aquellos lugares apartados, fue que la Corte sostiene que las medidas de prevención, la información al público, las medidas paliativas no fueron suficientes, ¿no? Si uno traspola el criterio de 27F al caso de incendios como elemento de catástrofe, el incumplimiento de las medidas preventivas darían origen a obligaciones de compensación a las víctimas, ¿no?, que podrían ocurrir en ese estadio. Pero luego, de nuevo, tenemos un sistema fuertemente anclado en la figura del daño, no en la figura de la intervención de política pública en general. Entonces la pregunta es ¿qué hacer? Si uno debería decir, en un contexto de esas características, donde pareciera que hay que sobrepasar un umbral, ese umbral tiene que ser de magnitudes cualitativas y cuantitativas relevantes para que el sistema institucional o el régimen legal intervenga, ¿no?, y lo demás queda sometido a un sistema de compensaciones. La pregunta es ¿qué panorama uno debería aproximarse? Bueno, uno debería decir que hay una noticia buena y una noticia mala, como en este tipo de cosas, ¿no? Una noticia buena, al principio, es que, producto de las discusiones, esto lo discutíamos en la mañana, de la política forestal, hay un cierto consenso de que en la interfase ruralidad-urbano, ¿no?, asumiendo que el problema central que nosotros tenemos es que tenemos planificación territorial estrictamente en lo urbano, en esa interfase es posible analizar las plantaciones forestales como áreas de riesgo, ¿no?, y desde ese punto de vista disciplinar la propiedad privada. Eso podría, sí, eventualmente. El problema de eso es que eso depende de las capacidades de quienes diseñan esos planes, ¿no? Y eso será el municipio, será el gobierno regional en el caso de un intercomunal. Sin embargo, la reciente modificación de la ley de gobiernos regionales, que permite la elección del gobernador regional, que permite nada más la transferencia de competencia, que si bien mantiene esta idea de la catástrofe en manos del gobierno regional, da origen al desarrollo de un instrumento que venía reclamándose hace muchísimo tiempo, porque así todo el mundo cree que trabajar en ordenamiento territorial es una cuestión razonable, ¿no?, que es la creación de los planes regionales de ordenamiento territorial. Es decir, siguiendo a Mauro, ¿no?, en esta tercera línea, ¿no?, si ya no es suficiente preocuparse de la extinción, que la prevención asociada a catástrofe evidentemente va a ser insuficiente. Bueno, ¿cómo uno debiera aproximarse con algún criterio lógico a tratar de incidir en la manera en que construimos el territorio, el paisaje, etcétera, mirado en esta perspectiva, con esta variable, ¿no? Bueno, la buena noticia es que eso depende, o esa capacidad la tienen los PROT. El problema de eso es que implica
ganar la batalla de cuánta incidencia, ¿no? La evidencia disponible, la que explicaba Mauro, puede tener en tener diseños de instrumentos de esas características que permita salir de esta trampa entre extinción y prevención de catástrofe que hasta ahora, desde el punto de vista legal, pareciera quedar atrapado el modelo de incendios. Eso esencialmente para conversar. Muchas gracias, Luis. Bueno, ahora podemos dar inicio al debate y a la ronda de preguntas. Queríamos partir primero con una pregunta común para ambos, que es la siguiente. Si ocurriera, o sea, si vuelve a pasar lo mismo que en el verano de 2017, ¿qué cambiaría? ¿Está el país más preparado ya a nivel como legislativo, de las instituciones, de la organización de las comunidades, para enfrentar mega incendios como los del verano del 2017? Esa es la pregunta. Si quieren... Sí, como esto es una tertulia, yo la abriría, digamos, también al público en general. Por supuesto. Si alguien quiere comentar o responder, nosotros... Sí, tú estás... Mira, yo soy de Frontera del Lago, Ajá. trabajo en la parte de incendio y fui hace poco a una gira que estaba hablando ahí de Santa Olga, lo cual ahí FCC Chile está haciendo un programa con Ruiz y viendo las reservas y tratando de recuperar todo lo que se quemó. Están haciendo interfaces durante toda hora, ya no, hay entre 25 a 30 metros entre las ciudades, ya se están haciendo 2 veces la altura de los árboles. Tanto también en casas vecinas de las partes forestales también se están realizando. Se están haciendo muchos pasos, yo creo que la parte forestal está colocando mucho de su parte para poder evitar esta catástrofe del 2017. Yo creo que este año se vio, lo que llegó fueron 9 helicópteros, llegaron mucho más, había más gente trabajando, tanto la zona, estaba siempre cargado, siempre al Paraíso, ahora se cargó más para la zona sur, tanto en CONAP también tenía hasta Chiloé, igual que uno en San Luis. Entonces por eso yo creo que en esa fase, yo creo que ya se tomó como una parte firme de tener prevención de interfaces, conversar con las comunidades indígenas, hemos tenido conversación con las juntas de vecinos, y en realidad ahora ellos son los que lo avisan a nosotros si hay cualquier cosa. Entonces ya hay como una mayor conversación con ellos. Es un momento que se está realizando. Violeta. Sí, muchas gracias por la organización de la tertulia y por las presentaciones. Yo quería, tomando en cuenta sobre todo la segunda presentación, y respecto a este hecho de que en Chile necesitamos una catástrofe para que haya no solamente recursos, sino también acciones que cambien un poco la manera de enfrentar no solo el riesgo de incendio, todo tipo de riesgos. ¿Se ha considerado la catástrofe que significa para las regiones del Maule, la Araucanía, la pérdida del patrimonio suelo? Que es un hecho concreto que bueno, podemos comprobar con una simple salida a terreno, y que es bien poco reversible a escala humana. Luis, ya no sé si... Yo puedo, con las limitaciones que me da el derecho, ¿no? Digo, ¿qué cambió tras los incendios? Esto es como... Las catástrofes en general lo que producen, esto está hiper descrito en la literatura, son estrés institucional y por lo tanto lo que producen el primer ajuste son ciertos ajustes institucionales en general. ¿Qué consecuencia existió de esa catástrofe? Yo diría que la primera es tomar cierta conciencia de que es conveniente
o es el modelo actual de CONAF es un modelo insuficiente. Recuerden que esa era una discusión que provenía de otro lado, que era el debate de biodiversidad y áreas protegidas, ¿no? Entonces esta tensión entre dividir dos servicios. Yo creo que la catástrofe del 2017 lo que demostró es que era necesario e indispensable que el Servicio Nacional Forestal avanzara. Y ahí hay algunas disposiciones que yo creo que hay un problema de la interfaz entre ciencia y política pública, que forma parte de uno de los ejes centrales del CR2 para esta nueva etapa. Es cuánta incidencia puede tener la ciencia para adoptar convenientes decisiones de política pública. Yo creo que hasta ahora es un proyecto que ha avanzado, está en el Senado, pero su contenido probablemente va a ser insuficiente para esto. Y es insuficiente, y esto me quiero tomar de su pregunta, porque la pérdida de patrimonio suelo, esta no es la primera vez que la escucho a propósito de incendios, lo he escuchado a propósito de otros temas, sigue confinada en algunos lugares medios indeterminados, ¿no? Entre agricultura, algo SAC, algo CONAF. Y yo creo que desde el punto de vista de la pérdida ambiental, es una pérdida que no se ha valorado lo suficiente, ¿no? Hay, de hecho, casos de daño ambiental con pérdida de patrimonio suelo son extremadamente escasos. Y yo creo que ahí hay una consideración de cómo valorar esa pérdida desde el punto de vista ambiental. Pero desde el punto de vista de qué se produjo después del incendio del 2017, yo diría que eso, ¿no? Es una cierta conciencia de tener ajuste institucional. El problema de Chile es que todas las catástrofes dan origen a ajustes institucionales. Ese es el problema. Y nuestro sigue siendo solucionar catástrofes y tener mejor institucionalidad para catástrofes. El problema es que tenemos una situación de magnitudes muy distintas, y la catástrofe como tal genera consecuencias irreversibles que, habiendo adoptado otro tipo de medidas, y luego por eso el PROT es una buena solución, podrían tener consecuencias distintas. Sí. Bueno, del dicho al hecho hay mucho trecho, y efectivamente mi observación, digamos, recorriendo esa zona ya un par de veces, es que el recurso suelo, no, si bien estuvo en el discurso, yo creo que no estuvo en las medidas asociadas a las medidas tomadas. Un ejemplo de esto es que rápidamente, ustedes ven una fotografía que presente, rápidamente se autorizó la cosecha de plantaciones simples de manejo. Es decir, CONAF, lo que está quemado, coséchese, tiene autorización. Bueno, y ven ustedes, digamos, que grandes superficies fueron cosechadas, y algunas, por supuesto, ustedes saben, las plantaciones no solamente se plantan, digamos, hay topografía quebrada, etc. Entonces, y eso quedaron expuestos absolutamente para todo el invierno, para la erosión de los suelos, el embancamiento y el agua como chocolate para las comunidades, ¿no es cierto?, rurales, agua abajo. Y ese es un punto. El segundo es que la respuesta institucional, nunca clara, es que había que plantar. Y había que plantar rápidamente. Y por supuesto, eso implica en muchos casos, además, digamos, a diferencia de tomar una oportunidad para poder, a través de la política, a través de estrategias distintas, poder crear o pensarlo, digamos, reflexionar respecto a un paisaje más resiliente, menos vulnerable, en consideración a las 500.000 hectáreas que hemos visto ahí. La estrategia probablemente va a seguir con plantaciones de monocultivo en grandes extensiones, si bien lo que mencionaba el colega respecto, ¿no es cierto?, a los cortafuegos, a la cortacombustible, que son medidas de manejo en el esquema de plantación, como son la densidad, los mosaicos de edad y una serie de otras características que efectivamente contribuyen. Pero cuando los incendios se coronan, es decir, cuando son incendios de copa, no sirve nada. Es decir, el incendio pasa. Esa es una cosa. Y segundo, hace poco salió una publicación en Science Direct, si mal no recuerdo, respecto a las evaluaciones que han hecho del rol de las plantaciones forestales
en detener la erosión en el país, En este país. que es se me fue la palabra, bueno, que es una de las principales razones por qué plantar. Este paper indica que en realidad esa relación no está muy clara y probablemente no sea negativa, es decir, porque cuando entra un sistema de plantación en un área, se cosechan cada 20 años, en algunos casos cada 10 años. Por lo tanto, ustedes pueden ver, si bien está toda la técnica asociada a las cosechas, el impacto, áreas buffer, etc., pero sin duda hay pérdida de suelo. Esos dos elementos quería mencionar. Volvemos acá. Sí, yo solamente quería agregar muy brevemente que yo efectivamente estuve en terreno en esa área 5 veces el año pasado, durante todo el invierno, y no solamente hubo cosecha masiva, yo vi cosecha masiva en vivo y en directo, sino que además la cosecha era total. Se llevaron todos los restos de madera y dejaron el suelo literalmente expuesto, desnudo, completamente desnudo, sin siquiera restos de madera que frenaran un poco el agua. Y agregar que, no sé si es el mismo artículo, pero con geoquímica de cesio y plomo se mostró hace poco, recientemente, cuantitativamente, que la erosión ocurre de manera muy fuerte en plantaciones forestales. ¿Van? No recuerdo el... Lo cual igual allá también en la zona norte te aumenta más la erosión porque el suelo es gredoso, tiene granítico, entonces mucho más te lleva a la erosión. Pero igual se han hecho ahora se está realizando, anteriormente también, se estaban haciendo hartas plantaciones de nativos para poder tener una mejor resguardo de las quebradas, la cual en agua permanente se están dejando alrededor de 30 metros a cada lado, y en agua no permanente se están dejando 15 a cada lado de bosque nativo, y si no se regeneran, se van a plantar. Entonces se está tratando ahora de recuperar mucho más la parte de la erosión, porque si nosotros aquí a futuro, igual trabajé harto tiempo en Bioforia, que también la parte científica, ahí veíamos que tú mucho tiempo más, si no fertilizas y si no haces contenciones de la parte de erosión, no vamos a tener suelo ni para plantación. Entonces tenemos que trabajarlo, tenemos que verlo, y hay que fertilizar, hay que por las plantaciones ahora se están fertilizando para tratar de recuperarlo, si no, no vamos a tener futuro. Entonces hay que tratar de mirar esto y tratar de recuperar la parte de ¿Hay más preguntas por ahí? Sí, bueno, a propósito de lo que dice aquí el colega, de que van a fertilizar probablemente para que crezca más rápido la vegetación, y otras medidas que me parecen muy buenas. Bueno, la última justamente va a incrementar la rapidez con que se vuelva a generar el combustible, como el que he tomado en el momento. Entonces, yo lo que veo acá, o sea, con este tema de los incendios del año pasado, yo visualizo que pasa lo mismo que con el puente Caucao, haga boya. No hay responsables y no hay medidas que se tomen para revertir el problema. Y yo creo que aquí lo principal de todo esto es lo que tú señalaste en la última diapositiva, Mauro, de cómo crear paisajes menos vulnerables y más resilientes. Y eso pasa por medidas voluntarias, como son las que están tomando las empresas, por ejemplo, pero también pasa por un marco legal y por estos programas de ordenamiento territorial, los PROT y otros más. Y en esa línea, en realidad, un poquito a los dos, que va la pregunta: ¿qué es lo que se está haciendo hoy día para generar justamente esos paisajes menos vulnerables y más resilientes? Bueno, no sé, yo creo que en esa área, si ustedes ven el discurso, por lo menos hasta el año pasado, el discurso político, gremial,
es que el paisaje no existe. Es decir, el problema es el cambio climático. El cambio climático es el problema. Y el pirómano. Entonces, Ya está fuera el tercer elemento. porque te fijas, el paisaje, es decir, y es claro, es decir, en otros lugares lo mismo. El paisaje es clave porque es un elemento central, es decir, si podemos tener climas, ¿no es cierto?, son propensos a que se queme, digamos, ¿no es cierto?, favorable a que ocurran incendios. Podemos tener fuentes de ignición, pero el combustible es clave. Por lo tanto, eso es lo que nosotros, sobre todo a nivel ya de investigación científica también, eso es lo que se está visualizando, es decir, los sistemas de prevención, educación, extinción están siendo superados con estos grandes catástrofes. En España, esta mirada que ya lleva, ¿no es cierto?, por 20 años, y aquí hay un ejemplo que ellos detallan. Nosotros nos estamos preparando y nos hemos estado preparando para incendios de gran envergadura, porque esos incendios de gran envergadura queman el 98% de nuestro paisaje. Y eso en los últimos 20 años corresponden a 27 días. En 27 días, durante esos 20 años, se nos quemó el 98% del paisaje. Y a esos incendios tenemos que estar nosotros preparados. Y esos incendios, ¿no es cierto?, involucran condiciones meteorológicas particulares, pero también un paisaje que promueve estos grandes o favorece la extensión, la intensidad de estos grandes incendios. Y sin duda, yo creo que en Chile no estamos avanzando en esa dirección. Ni el Estado, que tiene que tener un rol preponderante en esto, está tomando el liderazgo, porque el liderazgo lo han tomado otras organizaciones. Por ejemplo, FCC, lo que tú estás mencionando, tiene que ver con respuestas no a regulaciones. Por supuesto, CONAF regula el término de plan de manejo. Pero el problema y los desafíos son otros. Y FCC de alguna forma ha impulsado y ha promovido que las empresas entren a esto de proteger el suelo, de la vegetación aledaña, de la buena vecindad, de los caminos mojados, es decir, y muy positivo, ¿no es cierto?, en el ambiente, en el tema económico, social y ambiental. Por supuesto que han sido un avance, pero el Estado está ausente. Si quieres, pues... ya. Yo creo que nosotros acá tenemos un problema estructural que está manifestado, que es común a otros dilemas de política pública. Yo creo que uno de los grandes problemas es creer que los conflictos son completos y absolutamente sectoriales. Y el problema del paisaje, en general, una discusión, superado esto, ¿no? O sea, superado el tema de incendio, sí. Es un tema en que nosotros en Chile no hemos trabajado, que si uno ve las consideraciones de paisaje, estoy hablando de la regulación pública, porque desde el punto de vista de los privados autónomamente pueden tomar las decisiones que quieran, ¿no? Pero desde el punto de vista de regulaciones públicas, el paisaje es relevante, si uno lo mira, empieza a capturar regulaciones, esencialmente en el sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿no?, para efecto de la determinación de las reglas sobre efectos adversos significativos. Y no de cualquier, porque en dicho caso tiene que ver con el valor del paisaje, ¿no?, con el valor ambiental del paisaje, es decir, en un enfoque distinto a este. Lo segundo, y esto probablemente para mí es mucho más simple porque vengo de otro lugar, yo mirado en perspectiva diría que el gran problema del sector forestal es que está aislado de otras discusiones de política pública. Y eso se puede ver a dos razones, ¿no? La primera es que es una decisión consciente. Aquí los jugadores somos nosotros y nadie más está invitado. ¿Sí? Y yo creo que el mejor ejemplo para eso es el Consejo de Política Forestal, porque el Consejo de Política Forestal, al cual yo miré, etcétera, sobre el cual se fijó la política, si ustedes ven la lista de integrantes, por lo pronto no existe medio ambiente ahí. Y si uno quiere de verdad meterse en los temas de regulación del paisaje, al menos debiera tener invitado en la mesa
en la discusión, porque además esto significa un cambio de paradigma al final del día. Tener paisajes resilientes tiene que ver no solo con incidencia en este tipo de ámbitos, sino en otros ámbitos también. En que la política pública tiene que ser bastante más transversal, y en eso, cambiar el paradigma urbano clásico del Ministerio de Vivienda es esencial. Y yo creo que el desafío que tenemos nosotros inmediatamente ahora va a ser la manera en que vamos a llevar a cabo los primeros PROT. Si los PROT van a tener énfasis urbano nuevamente, entonces, bueno, hay sectores que van a perder una gran oportunidad porque el instrumento está abierto, que sería, por ejemplo, este. Pero yo creo que para eso, el autoaislacionismo del sector forestal, que sería mi crítica hacia este sector, debe ser distinto. Es como la discusión de biodiversidad, ¿no? ¿Por qué biodiversidad tiene que estar en medio ambiente? No, ¿dónde tiene que estar en agricultura? ¿Por qué no? Porque los forestales sabemos más de biodiversidad. Y esa es una disputa absurda, al final del día, de cara a discusiones de política pública. Entonces, claro, cuánto se puede hacer en paisaje, y en paisajes de estas características también depende en buena parte en cómo los sectores dejan de ser clubes de intereses muy focalizados. Y yo creo que en el caso forestal es un grupo de interés, es un grupo de intereses que se conocen, que dialogan entre ustedes y que el resto no existe. Y entonces reclaman soluciones de política pública, como el paisaje, para el cual igual hay que ir a conquistar a otra gente, ¿no? Y yo diría que esa es la principal debilidad que yo veo hoy. Y desde el punto de vista normativo hay una posibilidad y un desarrollo, por lo menos para estas regiones en situación de mayor riesgo, de poder avanzar en esta vía a través de los PROT, creo yo. Con respeto, ¿eh? Porque Sí, ahí atrás. Bueno, pues el hilo Gonzalo Medenola, el PROT, antes no sé si hay gente que está, digamos, entendía que hay un PROT hoy en día que justamente... No, pero son distintos de los que están aprobándose, los que se acaban de haber aprobado por la ley para la modificación de la nueva ley de gobierno regional. Esta es la posibilidad de tener... Pero está todavía en discusión el PROT. No, se acaba de aprobada la ley que va a permitir el desarrollo de los PROT. No, sí. Por eso digo, no sé si hoy en día, por ejemplo, porque estos costeros, que son las comunas que son priorizadas en el tema fuego, San José, Sí. Valdivia, Corral y La Unión. Y de hecho ese PROT está en proceso, está en desarrollo, ya pasó la etapa de anteproyecto, viene trabajando desde el 2013, tiene una evaluación ambiental. Entonces tal vez hoy en día es la hora de pedir, saber dónde ya nos pasa con eso y hacer las sugerencias. Porque eso está, el IPT obviamente todo sale superior al plan regular comunal. Y está en proceso. Se llama Plan Regulador del Borde Costero, son justamente las cuatro provincias, esta comuna que CONAF ha declarado de máximo riesgo. Y lo otro era una consulta para ti, porque ¿hasta dónde ves tú que alcanza, digamos, o cuál es el alcance de una ordenanza comunal que podría tener sobre esta regulación del fuego en la zona de interfaz? Digo porque las ordenanzas comunales regulan, digamos, los bienes de uso público, regulan el aseo y el ornato y regulan algunos aspectos ambientales. De hecho, la ley orgánica se les concede. Pero siempre se habla que son normas infralegales, etcétera, tienen multas, pero de alguna manera tienen que servir, digamos, en el encadenamiento de lo que bien hablaba de que el bosque se acerca a la ciudad o la ciudad se acerca al bosque, y ahí está la zona de conflicto. ¿Cuál es el alcance que le ves tú a mejoramiento de ordenanzas para crear conducta o para prohibir o para fomentar? Sí. El problema es que aquí tenemos de dulce y de gras. Es cierto que las municipalidades tienen facultades para dictar ordenanzas. El problema central es que tienen facultades para dictar esas ordenanzas en términos atomizados, y hay muchos problemas de política pública que uno debiera tener un criterio común, ¿no? Eso es como... Claro, podemos, por ejemplo, en materia de apicultura, este es un dato freak, pero en materia de apicultura fueron las regiones del sur la que regularon la apicultura esencialmente para que los apicultores del norte no trajeran sus cajones tan cerca de los de ellos, que había ciertas enfermedades, etc. La pregunta es si era una política sanitaria, sí o no, o más bien tenía por propósito más bien proteger a los apicultores locales. Lo cierto es que hacia el sur se llenaron de ordenanzas, unas se parecían a otras, pero ahí intervino la Contraloría y la Contraloría le dijo: no, mire, ¿sabe qué? Usted no puede imponer regulaciones que corresponden a autoridades nacionales. ¿A quién le corresponde la regulación de la apicultura? Al SAC. Sí. Entonces,
coloco este ejemplo, o dejo este ejemplo. Con lo mismo en el caso de las bolsas plásticas. Las bolsas plásticas era una razonable política pública que comienza en los municipios, pero que la Contraloría le dice no puede ser obligatorio, entonces solo puede tener un sistema voluntario, ¿no? Entonces, en los problemas de coordinación global, la ordenanza es insuficiente. O sea, de hecho, el problema es que las municipalidades tienen mucha libertad para dictar ordenanzas. Entonces, lo que puede producir el sistema de ordenanza es una mala solución coordinadora. Y en el caso de la interfaz todavía es más delicado, porque en rigor la interfaz hoy día uno la puede capturar por la regulación urbanística, por las áreas de riesgo, en el plan regulador o en el intercomunal. Uno podría, a consecuencia de eso, identificar, así como tiene las áreas inundables, las áreas de riesgo de plantaciones forestales, pero sigue siendo una política acotada a la planificación urbana, administrando instrumentos muy acatados que sin perspectiva global, que sería el caso de paisajes, son de resultados muy específicos, ¿no? Pensando siempre en el riesgo del desastre. Eso es como... Tal vez tienen más intencionalidad de prevención en ese sentido, Claro. eventualmente, Sí. con la sanción, sobre todo el tema de la basura. Sí. En el fondo, en Chile es uno de los donantes clarísimos en las zonas de interfaz, digamos, urbano-rural. Gracias. Tenemos tiempo para últimos comentarios, preguntas. Martín. Yo tenía la duda de que si estos bosques tienen dentro de su ecología la dinámica del fuego, si es acaso iluso pensar que uno podría prescindir de estos eventos teniendo plantaciones de eucalipto y de pino principalmente. O sea, al final podríamos imaginar que en un óptimo podríamos tener plantaciones forestales, pero sin ningún evento de fuego. Porque en el caso contrario hay que contar siempre con la probabilidad de que haya incendios forestales, ¿verdad? Y en tal caso supongo que uno podría decretar que la industria forestal es una industria riesgosa, así como cualquier otra industria que presenta riesgos entonces para la sociedad, y desde esa perspectiva entonces sería quizás más evidente regularla con otros parámetros. ¿Puedo? Sí, Sí. no sé si... Lo que pasa es que en el tema del fuego, algo así como lo que decía Pablo delante, que la mayoría de las iniciativas vienen por el lado de la certificación y no por el lado legal, que eso es una realidad concreta hoy día para el tema forestal. Acá también ocurre lo mismo. Las empresas por lo menos certificadas no usan el fuego. O sea, no hay uso de fuego en la empresa forestal certificada. Está prohibido el fuego por el lado de la certificación. Pero sí se puede hacer una quema controlada y autorizada por otro lado, pero no se hace por el otro lado. No está autorizado el uso del fuego en las plantaciones o en el patrimonio. Entonces, no es un tema importante en este minuto el tema que fuegos salgan originados por alguna intervención provocada por las empresas. Excepto que operacionalmente una máquina, chispa y todo eso está en todos lados. Son roces. Y eso está, eso puede ser. Roce madre. Pero con una intervención, una quema, eso no existe. Sí, quizá, Martín, no sé si entendí bien tu pregunta, pero yo creo que tenemos que pensar que los incendios siempre van a estar presentes, especialmente en el contexto de cambio climático y las predicciones que hay a futuro. Lo que tenemos, yo creo que a dónde tenemos que transitar a poder hacer frente a estos eventos en términos de que no ocurran estos eventos de gran tamaño, de gran envergadura. Y para eso se están preparando también, yo creo que ese es el cambio de paradigma que se asocia a que vamos a tener que trabajar mucho más, además porque sabemos que nuestras fuerzas de combate, digamos, son superadas en eventos de esta generación de incendios, y entonces la forma de quitarle, digamos, en buenas cuentas, intensidad al asunto es regulando la configuración del paisaje, básicamente. ¿Cómo podemos
organizar, configurar un paisaje que nos permita acomodar distintas demandas sociales y provisión de servicios. Y lo que yo de alguna forma lo he dicho en otras palabras, que ningún sector monopolice el paisaje. Yo creo que en este momento el paisaje de algunas regiones está monopolizado por una actividad económica. Y lamentablemente esa actividad económica está relacionada y favorece eventos de gran envergadura. Es decir, porque no podemos permitirnos, como país, que ha invertido también en plantaciones a través de subsidios, a través de muchas otras, que se llene 10% de la superficie de plantación. Es decir, es un costo también. Y también hay una oportunidad ahí, es decir, la oportunidad que de alguna forma, algunos ilusamente pensamos que, bueno, es una oportunidad también para repensar nuestro paisaje. Y la fórmula no solamente va por el lado forestal, va por el lado de otro tipo de usos de suelo. Sí, yo quería hacer énfasis en esta idea que se presentó entonces de que acá se está tratando de parchar un problema sin haber pensado bien anteriormente las consecuencias, ¿verdad?, de la explotación de la industria forestal. Y digo que en otros ámbitos hay esa analogía bastante directa, pero eso sí se ha solucionado previamente. Por ejemplo, cuando uno conduce un vehículo, tiene que contratar un seguro obligatorio, ¿verdad? Cuando una empresa contrata a personal que trabaja con material pesado, tiene que tener seguro obligatorio también, pero sin embargo entiendo acá que cuando una forestal de alguna manera favorece el desarrollo de incendios, de mega incendios, por ejemplo, no hay responsabilidades claras. Entonces, quizás la industria forestal tendría que ser catalogada como una industria con un carácter más riesgoso de lo que está catalogada ahora. Y con eso, naturalmente, quizás incluso hasta por la regla del mercado se regularía también la extensión que ocupa la industria forestal en el país. Una falta de regulación. Buen riesgo. Bien. Un último comentario. Álvaro. Hola. Yo solamente quería comentarle acerca de cuando Mauro mostraba uno de los gráficos, que el 80%, más del 80% de las causas que son los incendios, generan los incendios son antrópicas. Entonces, si bien obviamente toda la variabilidad que está teniendo el clima y que va a tener a futuro y que la consideramos ocupando los modelos climáticos, ¿no?, vemos de que en realidad la causa principal es manejable, que es en realidad la sociedad, de cierta forma, ¿no?, que puede estar relacionada con la educación de las personas, ¿no?, porque en muchos de los casos, en zonas rurales donde están las plantaciones, los niños queman para ver los aviones, ¿no?, y eso está estudiado por los antropólogos, ¿no? Entonces al final son causas de que se pueden hacer. Obviamente el clima no sabemos cómo va a variar con una seguridad al 100%, pero sí la causa antrópica se puede manejar de cierta forma. Entonces mi pregunta es en este momento es relacionada como el centro, en este caso el centro de clima, que también alberga mucha gente de muchas áreas, en este caso lleva esto a futuro, de poder concientizar a la población a futuro de cómo de prevenir los incendios, porque al final mover las plantaciones de un lado hacia otro no va a ser una cosa en un horizonte de 5 o 10 años, sino que va a ser en décadas, en muchas más décadas a futuro. Entonces, pensando eso, cómo el centro en este caso piensa hacer eso o impulsar esto a futuro, como concientizar a la población. Sí, yo solamente un paréntesis y quizás Rodolfo nos puede ayudar. Bueno, hay una figura que es impresionante, esto del 50% de incendio intencional. Es decir, aquí claramente hay una insatisfacción. Entonces probablemente no involucre la solución es multifactorial, ¿no es cierto? Y una de esas vías es la satisfacción del vecino, de la vecindad a estas plantaciones. Es decir, claramente no todos los incendios intencionales son porque quieren mirar los aviones de los niños, digamos. Es decir, y esto está concentrado en Valparaíso, que puede tener razones
distintas a lo que ocurre en el Biobío y a lo que ocurre en la Araucanía. Entonces, eso. No sé si Rodolfo, tú quieres comentar algo respecto. Tenemos básicamente profundizar en esas causas antrópicas, que como dice Mauro no es necesariamente lo mismo. Entonces, pirómanos han existido siempre y van a seguir existiendo, pero no creo que sea el 90% de los casos, ¿no? Como tampoco simplemente porque se dejé la fogata prendida y, como decía, el mismo viento la apaga, ¿no? Esa tampoco es la única, no agota, ¿no? Hay temas políticos en la novena región, ¿no es cierto? Hay temas ideológicos que tienen que ver con la visión de las plantaciones versus el bosque nativo. Hay temas que tienen que ver con hábitos de la gente, ¿no? Hay temas que tienen que ver con los procesos de gobernanza que también desligan a las personas de las responsabilidades del manejo del entorno. Entonces, yo creo que estamos entrando en una etapa en que necesitamos explorar eso, ¿no? Esa es la idea un poco del centro, pero empezar a profundizar en entender esas causas antrópicas, ¿no? Y a partir de ahí poder ir construyendo nuevos sistemas de gobernanza, aproximaciones a la gobernanza de este tema que nos permita prevenir, como decía Luis, no esperar a la reacción frente a la catástrofe, ¿no? Las catástrofes en este caso cuestan millones y millones de dólares. En social, creo que si hay una mayor educación de la gente, más que la gente que habita más cerca en este caso de las plantaciones o de las zonas donde son más propensas en este caso a que se generen los focos de los incendios, ¿no? Porque obviamente que en la plaza de armas encendemos va a generar un foco de incendio, pero sí sabes que es más probable que se genere en la octava región o en la séptima región, en la zona costera, etc. Entonces creo que en ese sentido es muy probable que ese modelo que es multipartenal, como dice Mauro, pueda estar bien explicado en este caso por eso, con una concientización de la población, y quizás, claro, el ímpetu hay que ponerlo en esa dirección. Pienso. Quizás, ¿no? Estamos justos en el tiempo y hay más comentarios que se quieren hacer. Los invito igual a seguir conversando acá afuera, pero sí. Pero tenemos que dar por finalizada la tertulia y quería agradecerles a todos por estar acá, Mauro, Luis en particular, a todos los que nos acompañaron y los que nos siguieron a través del streaming, y nos vemos en la próxima tertulia científica del CR2. Gracias.